luego se quemaron, se hicieron duras, rígidas, y a diferencia de las piedras, si se caen, pueden romperse los huesos, la espalda, la cadera, durar muchos días en cama, y la gente no entiende por qué sufren si son de piedra. Ese es el poema. Este es mi tercer libro publicado, pero es mi primero de poesía. Yo empecé mi corta trayectoria hasta la fecha como escritora con un diario de una bibliotecaria. Era un diario de oficio que se llama Libro de Hallazgos, y surgió porque fui bibliotecaria, fue mi primer trabajo, estaba sola, aburrida, entonces empecé a escribir un poco los hallazgos que iba descubriendo en esa cotidianidad, y por eso se llama Libro de Hallazgos. Después di un salto. Ese libro se publicó en el 2019 y pasaron muchos años, duré en pausa porque no lograba que cualquier cosa que estuviera escribiendo completara su forma de borrador, ni siquiera. Y pues pasaron muchas cosas, y hasta el año pasado, que fue el 2024, o sea, estamos desde el 2019 hasta el 2024 volví a publicar algo, y fue un proyecto de coescritura, y se llama Escarbar la herida, que es una correspondencia epistolar que hago con la escritora Laura Cero, que muchos de ustedes ya la conocen, y aquí empezamos cada una a acompañarnos en nuestros duelos amorosos, y en cada carta nos recomendábamos cosas. Este proyecto de escritura tiene una similitud con el anterior porque ahí está como esa minucia y esa curiosidad literaria de bibliotecaria, de estar lanzando referencias de todo lo que estoy leyendo en el momento de escribir. Entonces creo que eso igual no abandonó ni siquiera este proyecto de poesía que se llama Un montón de piedras, que vio la luz este año en mayo. Creo que tiene un poco, eso es lo que comparte con las anteriores publicaciones, porque siempre está este interés en hacer evidente cuáles son mis influencias y cuáles fueron las lecturas que detonaron la escritura de los poemas. Y este poema con el que empecé, Mujeres Piedra, yo me di cuenta en estos cambios de género de escritura en los que me iba empapando un poco. En la poesía encontré una manera más personal de empezar a nombrarme a mí misma y también mirar de frente a la familia de donde yo vengo. En los anteriores proyectos nunca había mencionado a la familia y nunca le había escrito nada a las mujeres que me antecedieron. Entonces por eso para mí este poema es muy importante, porque fue una manera en que yo descubrí que este género en específico me permitía decir cosas que no pude decir ni en el diario ni en la correspondencia epistolar, porque yo creo fervientemente en que cada género de escritura suple unas necesidades distintas. A pesar de que se puede hablar de un mismo tema en todos los géneros literarios, en cada género lo aborda, el tratamiento es distinto, el tratamiento de la forma. Y bueno, sin más preámbulos, aquí empiezan mis recomendaciones. Yo empecé a escribir poesía, bueno, obviando un poco el inicio cuando estaba en el colegio, en bachillerato, que escribía igual poemas, luego lo abandoné, entré a literatura y no volví a saber más de qué era escribir poesía hasta el año 2000, entre el 2022 y el 2023, que yo me inscribí a un taller de poesía liderado por la escritora Camila Charri. Y a mí esos talleres me cambiaron un poco la vida, en el sentido de, bueno, un taller tampoco es que haga tanta magia, pero yo sentí que por primera vez estaba viendo las clases de poesía que me hubiera gustado haber visto tanto en la carrera de literatura como en la maestría. Nunca tuve un seminario o una clase de poesía como aquella que para mí fueron los talleres de Camila Charri, porque yo creo que el éxito, un gran taller de escritura, más allá de los ejercicios que uno haga en el taller que proponga quien dirija el espacio, son los referentes, son las lecturas. Y con ese taller yo empecé a descubrir escritoras contemporáneas,
casi que por primera vez empezaba a leer a mujeres poetas. Entonces yo creo que por eso fue muy valioso este espacio, porque me acompañó de muy buenos referentes y después yo empecé a decir, con que así también puedo escribir poesía, porque de pronto la poesía que yo había leído antes no me hablaba tanto como si me hablaron las poetas y los poetas que me mostraron en el taller. Entonces ahí me quedó como esa chispita para seguir aprendiendo y seguir escribiendo. Y algo que, bueno, luego esto fue creciendo un poco más y los escritos sobrevivieron a la duración de los talleres, porque eso se acababa un ciclo y seguía, los mismos participantes del taller le seguíamos pidiendo que que abriera una segunda, una tercera versión. Ese taller duró todo un año. Entonces luego Camila Charri, junto con otras poetas y editoras, entre ellas Juliet Mora Garzón, Natalia Noguera y Laura Escobar, montaron una editorial, Voraz, que es esta la que publicó Un montón de piedras. Y me llamaron a mí, eso fue en julio de 2023, y me dijeron que les había gustado un poco lo que habían visto en los talleres, y me propusieron que me lanzara y que escribiera ese primer libro de poesía. Entonces eso ya es como todo de cómo surgió, qué antecedió este impulso. Y algo que yo tuve claro cuando me llegó esta propuesta de escribir un libro de poesía era que quería conservar la unidad, que todos los textos que estuvieran aquí no fuera como una selección azarosa, como pasa en muchas ocasiones con otras personas que hacen simplemente como una antología de sí mismos, de poemas que han escrito a lo largo de los años y los meten ahí en un proyecto de libro. No, yo quería que esto fuera intencional y que todos los textos que hicieran parte de este poemario estuvieran hilados. Entonces por eso usé la imagen de la piedra. ¿Por qué usé la piedra? Creo que en ese momento estaba muy conectada con el senderismo. Yo empecé en pandemia a practicar senderismo. Yo pasé de ser la mujer más sedentaria del mundo a ser senderista, y eso también me abrió muchos caminos. Entonces yo quería como hacer algo ahí con la piedra, con la montaña, que se metiera en este proyecto de poesía. Y al final se transformó en otra cosa, porque en realidad yo quería que fuera, este libro está dividido en 3 partes, está dividido en Gabinete de Curiosidades, que es como una suerte de enciclopedia, donde yo voy metiendo muchos referentes y haciendo unos poemas un poco, digámoslo, por decirlo así, más universales, que no son personales, no son autorreferenciales. Luego está la parte de imágenes diagnósticas, que ya son poemas más íntimos, más autorreferenciales, y la parte la última parte se llama Postales de Hielo, y yo creo que inicialmente el libro iba a ser solo postales de hielo, porque quería que fueran imágenes que estuvieran alimentadas por esta corriente de la literatura de escritura de la naturaleza, en donde hay una mirada poética que envuelve el paisaje. Y al final pues surgieron otros tipos de poemas que terminaron mutando un poco la forma del libro, pero yo creo que podemos proyectar algunas de las imágenes para esta versión de Amores de Barra. Quise traer no solo libros, sino también imágenes que detonaron algunos poemas, y una de ellas es esta, no sé si alguno de ustedes la conoce. Es una imagen, ella se llama Anne Hodges, fue la primera mujer impactada por un meteorito en la historia de la humanidad y hasta el momento el primer ser humano. Ese hematoma que está ahí en el costado de su cadera es el golpe que le dejó el meteorito. Ella estaba en su casa haciendo la siesta en Alabama y cae un meteorito. Afortunadamente no la golpea ella directamente, sino primero la consola, y por efecto rebote luego la piedra le cae a ella. Y bueno, en mi búsqueda, porque yo dije, bueno, la piedra va a ser una imagen que va a hilar el libro, entonces voy a empezar a buscar las piedras que a mí me llaman la atención. Y desde luego que ese meteorito que golpeó a Anne Hodges, a mí, no sé, me generó una fascinación que no la abandonaba. Me vi el documental, además es tenaz porque puedes seguir pasando las fotos, ahí hay una secuencia de imágenes de ella.
Aquí ya sale la foto completa, donde están los médicos. Ese es el esposo, que el esposo de ahí se le ve la mirada, la codicia de que él se quería quedar con el meteorito. Tuvieron luego una disputa legal porque no sabían quién merecía quedarse con la piedra, si la propietaria de la casa a quienes ellos le pagaban arriendo, si ella o el museo. Entonces, y después el marido quiso vender al final la gente. Eso tuvo un clamor popular en ese momento, que la gente decía, no, quien debe quedarse con el meteorito es ella, que la golpeó, y se quedó con eso, pero luego eso causó disturbios dentro del matrimonio, porque el marido quería vender sin su autorización la piedra, luego se divorciaron, y bueno, o sea, todo lo que provocó una piedra. Y entonces yo hice un poema que está en la parte de Gabinete de Curiosidades, porque precisamente es como algo muy enciclopédico, como en medio de estas búsquedas azarosas que terminaron llamándome la atención, yo dije, quiero hacerle un poema a esa piedra que le pegó Ann Hodges. Se los voy a leer porque este sí es muy cortico, pero para que vean un poco el tono de cómo va cambiando el tono también de los poemas cuando pasan de Gabinete de Curiosidades a imágenes diagnósticas o cuando me pongo de montañista. Este se llama, el de Ann Hodges se llama Golpe de Gracia. Y en un principio, cuando estaba ya en diálogo con las editoras, pues yo quería que en el libro estuviera agregada la imagen de Ann Hodges, pero por derechos de autor no se pudo agregar. Entonces, ¿cómo lo resolvimos? Pues yo me puse a describir la foto, que es la primera, y dice: Ann Hodges, de 34 años, descansa en su cama con los ojos cerrados. Un doctor con traje y anteojos le quita las cobijas y levanta su bata de dormir. Lentamente descubre el costado izquierdo de su cadera. Bordea imaginariamente con las manos el área del hematoma. Hay un periodista tomando nota mientras un fotógrafo apunta su cámara. Ese pedazo de piel ya no le pertenece a la mujer. Ha sido impactado por un meteorito. Ahora es materia de estudio, territorio de la ciencia. Entonces, porque además respondieron tarde y cobraron un montón de dólares por incluirla en el libro. Y el poema se llama Golpe de Gracia. 30 de noviembre de 1954. Un rastro de polvo rojizo brilla, surca el cielo de Alabama. 2:46 p.m. Se escucha un estruendo, el techo cae a pedazos. 3 kilos de roca espacial rompen la consola de la radio, aterrizan por efecto rebote en el costado izquierdo de la cadera de Ann Hodges, aún somnolienta. La madre corre hacia ella, ninguna de las dos entiende nada. En el suelo hay una roca humeante. Un hematoma florece en la piel de Ann Hodges, ante el estupor de su madre. Minúsculas manchas se agrupan y adquieren proporciones cósmicas. Forman una corteza de hierro, níquel y silicatos. Con los días el hematoma se disipa, quedan solo puntitos, hasta que lo oscuro y profundo del universo es absorbido por la blancura de su piel rolliza. Entonces, esa es parte de mis... Yo le diría como que esta es una metodología que empecé a hacer con la escritura de poesía, y era eso, como que en realidad sí había como imágenes que detonaban los poemas, que dependían más de mis búsquedas de todo tipo, no necesariamente literarias. Podemos pasar a... Luego está, obviamente, si uno quiere hacer un libro de la piedra, una de las referencias que a mí se me venían era la extracción de la piedra de la locura, que ya en la literatura hay muchos libros sobre eso, está La Batut, Alejandra Pizarnik. Entonces, yo empecé a leer sobre la lobotomía, sobre a partir de qué año empezaron a practicar este método tan bárbaro, y en medio de esas pesquisas salía que uno de los primeros pacientes en donde quisieron practicar desde luego la lobotomía era en un chimpancé, y a partir de eso también hice un poema que se llama Línea Dolorosa del Tiempo. Entonces ese poema tiene la forma de una línea cronológica. Entonces cito desde sin fecha, antes de Cristo hasta la actualidad, como que yo voy datando las piedras que en medio de esta búsqueda que se volvió la investigación de este libro, empezaron pues a resonar más en mí. Entonces entre eso también estaban las piedras
de que le extrajeron a la gente que consideraban que estaba loca y que se iba a sanar con que le cortaran las conexiones neuronales a punta de una inyección de alcohol o con el método de la lobotomía. Entonces, bueno, eso es como otra imagen que hizo parte de esta búsqueda, y de hecho en el libro sí está la imagen, la siguiente, la imagen de la lobotomía, esa sí está presente en el libro. Que eso también definió un poco la forma del libro, porque cuando yo empecé a leer libros contemporáneos de poesía, me topé con libros como el de Una ballena es un país, de Isabel Zapata. Este libro a mí me inspiró mucho, porque precisamente era un compendio de lo que yo quería experimentar con la palabra poética, porque el libro de Isabel Zapata tiene textos en prosa, tiene imágenes también, y es una suerte de pequeña enciclopedia, obviamente que aquí está trazado por la admiración y la decisión política de Isabel Zapata, como de ser defensora de los animales, de pensar un poco su ejercicio poético también con diálogos ecológicos, con la ecocrítica, y pues yo creo que este libro fue crucial, porque cuando uno le proponen escribir un libro, o incluso si nadie se lo propone, lo primero que resuena en uno es como, ¿qué libros que yo he leído me han gustado tanto como para yo querer hacer algo que les haga homenaje? Entonces, entre esos está este libro de poesía de Una ballena es un país, que de hecho la editorial Voraz, que fue la misma que me publicó, ella empezó con este libro, ¿sí? Publicó a Isabel Zapata. Un poema largo que se llama Miembro Fantasma, y hace un poema a partir de el último, ¿cómo se le dice a eso? Ejemplar, es como si ya estuviera muerto, pero cuando un animal ya es el único que queda de su especie, porque ya se va a extinguir con su muerte, entonces ella empieza a hacer un poema sobre le decían el demonio de Tasmania. ¿Recuerdan cuál era en realidad el nombre de esa especie? Porque yo no lo recuerdo, por eso les pregunto. Pero empieza a hacer un poema dividido en varias partes sobre esos hallazgos, porque además lo tenaz de esto es que hubo una empresa de esa época que empezó a divulgar la imagen de este demonio de Tasmania, y lo empezaron a satanizar porque pensaban que siempre se le comía los pollos y todos los animales de cría a los campesinos, entonces la gente empezó también a cazarlos. Y entonces es muy nefasto el final de esta especie extinta, pero el hecho es que de aquí vienen un poco mis diálogos en la poesía, y yo creo que si no hubiera existido Una ballena es un país, de pronto este libro no hubiera tenido la forma que tiene ahora. Otro de los libros que me ayudó un poco a pensar la forma del libro de poesía, volviendo a esta idea de gabinete de curiosidades y de enciclopedia, a mí me fascina este libro que se llama Orbis Sensualium Pictus, El mundo en imágenes, de Johannes Cornelius. Él fue un pedagogo medieval, fue el primer pedagogo en implementar en sus metodologías el libro álbum ilustrado para la enseñanza de las infancias. Y yo en muchos talleres, algunos de ustedes ya quienes me han conocido en espacios de diplomados o talleres de escritura, me gusta mucho mostrar este libro porque primero me parece fascinante como esta reproducción facsimilar de pensar que este fue el primer libro ilustrado pensado en educar a los niños y niñas en la Edad Media en Europa. Y segundo, porque las definiciones igual también con que le quieren enseñar o mostrar el mundo a las infancias son muy poéticas. Por ejemplo, hasta me da mucha curiosidad la definición de Dios, y me gusta mucho cómo lo ilustran, ¿no? Es como un gran círculo, parece un sol, como muy abstracto, y dice: Dios existe por sí mismo desde la eternidad y por toda la eternidad. Es un ser perfectísimo y santísimo, en su esencia es espiritual y único, trino en personas. En su voluntad es santo, justo, clemente y veraz, máximo en poder, óptimo en bondad, sin medida en sabiduría. Luz inaccesible, y sin embargo todo en todas las criaturas.
Está en todas partes y en ninguna. Es el bien supremo y la única fuente inagotable de todo bien. Me gusta, es una lástima que los libros de pedagogía como que hayan perdido un poco esta manera poética de nombrar las cosas. El mundo, que aquí hacen también una esfera y tratan como de incluir los 4 elementos, como cielo, aire, bueno, aquí no está fuego porque ese sería infierno según este sistema mental, pero de mundo dice, el cielo tiene fuego, estrellas, las nubes cuelgan en el aire, las aves vuelan bajo las nubes, los peces nadan en el agua, las tierras tienen montes, bosques, campos, animales, seres humanos. De esta forma están llenos de sus pobladores los 4 elementos, que son los cuerpos máximos del mundo. Este libro me parece muy especial y también en parte cultivó la intención del libro Un montón de piedras por este carácter como de volver a definir las cosas, porque también pensaba eso, como una suerte de diccionario personal. ¿Puedo pedir agua? Y esto me lleva al libro El idioma materno de Fabio Moravito, que también es uno de mis poetas favoritos. Este sí conté con la suerte de que sí fue uno de los pocos poetas de los que me hablaron en la carrera de literatura, que llegó a mí, y ahí se nota que no he sido librera sino bibliotecaria, yo trabajo con libros viejos. Muchas gracias, Marco. Hay un texto del idioma materno. Aquí Fabio Moravito, además de tener esta imagen suave y delicada como para nombrar al mundo, aquí sí se nota también resto una metodología, porque creo que son 83 textos y todos tienen la misma extensión, 1,5 páginas. Y hay un texto que a mí me fascina mucho, y desde que yo lo leí, yo aquí entendí, si podría llamarlo de esa manera, como aquí está la clave para escribir poesía, o al menos una de las tantas llaves, no sé. Se llama Los nombres de los muertos. Se los voy a leer, pero primero voy a tomar agua. Sí. Este libro llegó a mis manos. Yo dije, a mí me gustaría escribir algo así. Mucho antes de escribir Un montón de piedras, de escarbar la herida, como que siempre estaba obsesionada con este libro, porque me daba cuenta que esta brevedad, esta precisión y esta manera como de hacer su diccionario personal, entremezclado con sus memorias de infancia, con su relación con la lectura y la escritura, es como un poco lo que yo persigo en mis búsquedas literarias. Y aquí van los nombres de los muertos que sigo sin... Ah, ya, yo lo encontré. Los niños deberían aprender a leer y a escribir no por medio de sustantivos, casa, mamá, árbol, montaña, sino de nombres, Luis, Susana, Juan, Filiberto. Si digo montaña, todo el mundo sabe de lo que hablo. Imaginará una montaña y hasta podrá dibujarla. Pero si digo Patricia, la gente preguntará ¿qué Patricia? Tan palabra es Patricia como montaña. Tan existentes son las patricias como las montañas, pero mientras todas las montañas se parecen entre sí y por eso pueden dibujarse, ninguna patricia se parece a otra. Aprender a escribir con vocablos que carecen de un referente preciso, que no remiten a ningún objeto y a ninguna idea, y que como las piedras de los ríos han perdido su significado a fuerza de tanto frotamiento. Les enseñaría a los niños a valorar el sinsentido de las palabras, a repetirlas sin más, con perplejidad o alegría, lo que afinaría su capacidad conjetural, idiomática y de paso su oído. Y para no caer en el abstraccionismo y dotar a los nombres de una seriedad fuera de toda duda, ahí están los nombres de los muertos. Las clases de escritura se trasladarían a los cementerios, donde niños se pasearían entre las tumbas para deletrear y memorizar los nombres de los difuntos. Nada como esos nombres grabados en las lápidas.
los más puros que hay, porque con ellos ya no se llama a nadie, para intimar con el sonido de las palabras, ese sonido que los actuales métodos de enseñanza de la escritura, basados enteramente en la equivalencia del signo escrito con la cosa que representa, subordinan demasiado pronto a la tiranía del concepto. Nada mejor que ellos, que resplandecen como una cosa autónoma, conforme se apaga la memoria del difunto, para probar la arbitrariedad del lenguaje y recordarnos que a pesar de la palabra montaña, ninguna montaña se parece a otra, que todo es diferente de todo y que la vida está hecha de nombres propios. Solo esos nombres, al no tragarse la mentira de la equivalencia y de la semejanza, nos proporcionan a base del lenguaje la salida del lenguaje, el atisbo de la realidad del mundo. Yo creo que es uno de los textos más preciosos que he leído porque tiene todo, ¿no? Ahí hay toda una teoría condensada y esta idea de pensar de que la vida está hecha de nombres propios, de que ninguna montaña es igual a otra, así como ninguna Patricia es igual. Aquí yo encontré como una ruta para escribir poesía, porque para mí la poesía era como mi manera de redefinir las cosas, esa manera mía de hacer un diccionario personal. Y esto me lleva a otro libro que también me parece muy especial, y es de la escritora uruguaya Ida Vitale. Ella tiene un libro súper raro que se llama Léxico de Afinidades. Y como su nombre lo indica, pues también es un diccionario personal, es en prosa, pero también hay definiciones que son poemas. Y hay otras definiciones que parecen como un aforismo. Hay una que dice de fantasma, que dice: alguien a quien habiéndole dicho muchas veces muérete, persiste en estar vivo. Entonces, también es otro libro que cuando a mí me lo recomendaron y llegó a mí, yo dije, me gustaría hacer un libro así, porque incluso ella decide qué palabras quiere contener en este diccionario. ¿Sí? Al contrario de todos los diccionarios, un diccionario personal, digamos que es una empresa menos imposible, más fácil de abarcar, porque uno decide qué palabras van a contener su mundo propio, ¿no? Y la hoja de intenciones de la autora me parece una maravilla, que también es como otra de las cosas que me inspiró, porque a mí me atrapa mucho cuando abro un libro, leer la nota del autor o de la autora, porque ahí está condensada también la poética de esa persona, y se nota como ese ejercicio concienzudo con la palabra. Y además es magnífico que Ida Vitale siga viva, esta señora tiene edad como 101 años. El mundo es caótico, y por fortuna difícilmente clasificable, pero el caos, materia susceptible de convertirse en maravilla, ofrece, como cualquier teogonía demuestra, la tentación del orden. Vivimos buscando el sistema mejor de organizarlo todo, para entenderlo al menos. Mientras no llegue el único, irrebatible, el más inocente, es el alfabético. Aquí sigue la nota, pero aquí ella como un poco explicando por qué este diccionario organizado en orden alfabético empieza como con un conjuro, porque la primera palabra que ella elige es abracadabra en la A. Para empezar, la magia. Abraxas, abrasax, abracadabra. Pero acaso, bueno, acá hay una frase en francés que no sé leer, pero acaso abscindirá todo fuego desolador, los cráteres que no escupen su lava. Y la segunda definición, que es una de mis favoritas, que es larga, o sea, tiene como tiene 4 páginas, es la definición de abuelo. ¿Y cuál es la definición de abuelo? Contándonos ella la historia de sus 2 abuelos. Entonces también me parece como una manera muy creativa de uno entrarle a la palabra, ¿no? Para mí, ¿qué es un abuelo? Pues mi abuelo, el que me acompañaba todos los días a la ruta del colegio, o mi abuelo, bueno, cada uno ha tenido como un abuelo muy distinto. De hecho, a mí nunca me ha acompañado a la ruta del colegio ningún abuelo, no tuve esa cercanía con ellos, pero como que aquí me parece que es un libro que detona bastante, porque quien lo lea va a decir como, me dan ganas a mí también de hacer mi propia historia sobre mi abuelo, sobre el autobús, sobre el tiempo, ¿no? Y pues este es Léxico de Afinidades. Este libro está publicado por la editorial Estuario, es muy difícil de conseguir, de hecho acá no está. De los que he mencionado, los únicos que no están es Léxico de Afinidades y Orbis Sensualium Pictus,
pero lo pueden conseguir en otra edición, sí lo he visto acá, pero no en Estuario, que es la más bonita. Pero sí, este libro también. Y Ida Vitale me lleva a Clarice Lispector por el tema de... Ah, sí, por favor. Por lo de la hoja de intenciones. Como los comienzos son también lo que lo suele atrapar a uno, a veces uno peca también por dejarse llevar por esa premisa, porque hay libros que no tienen los comienzos más atrapadores, pero después de la página 10 se vuelven una locura y uno se los pierde porque no soportó las primeras 10. Pero acá con La hora de la estrella es quizás una de las novelas que a mí más me ha gustado, pero que menos comprendo, porque esta novela ella tuvo una publicación póstuma, ella la escribió al tiempo que Agua Viva, si no estoy mal, y fue lo último que ella escribió en medio del delirio de su enfermedad, antes de morirse. Y la novela es así, como que la estructura de La hora de la estrella es una estructura un poco delirante. Ella igual, si hay como, o sea, si uno quiere analizar la novela a la luz de la narratología y buscarle un hilo, una trama, pues está la historia de Macabea, una chica nordestina. Pero lo que a mí más me importa de La hora de la estrella son las reflexiones que hace la autora de la escritura, pues camuflada con el heterónimo del protagonista masculino de la novela. Y a mí lo que más me gusta de La hora de la estrella también es el comienzo, porque el comienzo es una suerte de teogonía. Y también la dedicatoria. Yo creo que esta novela tiene las mejores dedicatorias que se han escrito tal vez. Y la dedicatoria dice: dedicatoria del autor, en verdad, Clarice Lispector. Dedico esto al viejo Schumann y a su dulce Clara, que hoy son huesos, ay de nosotros. Me dedico al color rubro, muy escarlata, como mi sangre de hombre en plena edad. Yo me sé la otra traducción de la editorial Ciruela, que dice: me dedico a un color bermejo muy escarlata, como mi sangre de hombre en plenitud. Me parece que suena más chévere esa traducción. Y por lo tanto me dedico a mi sangre. Me dedico a todos los gnomos, enanos, sílfides y ninfas que me habitan la vida. Me dedico a la nostalgia de mi antigua pobreza, cuando todo era más sobrio y digno y yo no había comido langosta. Me dedico a la tempestad de Beethoven, a la vibración de los colores neutros de Bach, a Chopin que me ablanda los huesos, a Stravinsky que me sorprendió y con quien volé en fuego, a la muerte y transfiguración, en donde Richard Strauss me revela un destino. Me dedico a la víspera de hoy y al hoy, al transparente velo de Debussy, a Marlos Knopf, a Prokofiev, a Karl Orff, a Schönberg, a los dodecafonistas, a los gritos ásperos de los electrónicos, a todos esos que en mí alcanzaron zonas asombrosamente inesperadas, todos esos profetas del presente y que a mí me vaticinaron a mí mismo a tal punto de que en este instante estallo en yo. Ese yo que son ustedes, pues no soporto la idea de ser nada más que yo. Necesito a los demás para mantenerme de pie, tan tonto que soy yo torcido. En fin, ¿qué se ha de hacer sino meditar para caer en aquel vacío pleno que solo se alcanza con la meditación? La meditación no necesita tener resultados. La meditación puede tener como fin solo ella misma. Yo medito sin palabras y sobre la nada. Lo que altera mi vida es escribir. Aquí sigue la dedicatoria. Dice esta parte: conozco muchas cosas que nunca vi y ustedes también. No se puede dar una prueba de la existencia de lo que es más verdadero. Lo que importa es creer, creer llorando. Esta historia sucede en estado de emergencia y de calamidad pública. Se trata de un libro inacabado porque le falta la respuesta. Respuesta que espero alguien en el mundo me dé. Bueno, ahí parece brillante porque de una es como yo conecto, porque a mí sí me importa de alguna manera saber cuál es la relación con la escritura de la persona que escribe, ¿sí?
que es distinto igual como... O sea, obviamente desde la literatura uno siempre separa al autor del texto porque pues le da más objetividad a la cosa, pero a mí siempre me gusta saber la relación de la escritura, de quien escribe. Me parece que eso también me invita a ese mundo. No sé si alguien quiere decir algo, si tiene alguna pregunta, quiere prolongar algo que yo dije. ¿Sí? Me llamó la atención cuando hablaste de primero. Quiero volver a algo que mencionas sobre los talleres, que sí me gustaría insistir en eso, porque yo al principio dije que un taller nunca da como la clave secreta para uno escribir. Y yo creo que lo más valioso que uno saca de los talleres son también las referencias, como las lecturas, porque a fin de cuentas un taller de escritura es sobre todo un taller de lectura. Y eso lo dice también Cristina, ¿cómo es? Cristina, por los nervios se me está olvidando el nombre. El invencible verano de Liliana, Cristina García. Garza. Cristina Garza. Rivera Garza, sí. Ella lo dice en el libro Los muertos indóciles. Hay un capítulo, ya como al final de ese ensayo, que se llama Los talleres literarios. Y ella habla también que un taller sobre todo es un taller de lectura, porque si uno va con la pretensión de que en este taller te van a enseñar a escribir poesía, va a fracasar. Entonces ahí como que un consejo igual es como uno no ir con esa expectativa, sino como uno ir abierto a ver cuáles de las recomendaciones va a conectar más con mi proceso. Yo creo que podría servir más así porque claro, uno se puede escribir a miles de talleres. Solo una cosita, Sí. que ella era mi profesora y yo estaba haciendo Que hayas tenido esa experiencia. ¿Quién era la? Anécdotas, pero bueno, aquí está la hora de la estrella. Otro libro, bueno, de las contemporáneas, me voy para Perú, volviendo un poco al senderismo, no sé qué otra imagen es después de esta. Sí, senderismo. Eso me lleva a postales de hielo. Esas son imágenes que yo tomé cuando conocí el Salar de Uyuni. Y algo que a mí me ha regalado el senderismo ha sido paisajes inhóspitos. O sea, estos paisajes son agrestes, y uno se siente tan diminuto. Y obviamente es muy cliché porque el romanticismo ya lo hizo. Uno se imagina siempre el cuadro de Caminante sobre un mar de nubes de Caspar Friedrich. Y en efecto eso es lo que se siente cuando uno está en la cumbre de una montaña, en un glaciar o en un desierto, en un salar como este, porque la fuerza de la tierra lo desborda uno como persona, como individuo. Y yo quería que estos poemas que estuvieran como entremezclados por mi pasión con el senderismo, por los lugares a donde me llevó, hacerle homenaje un poco a eso en el libro. Entonces les voy a leer Salar de Uyuni solamente para que vean un poco cómo cambia aquí el tono de los poemas, a diferencia de los que ya leí antes. Estos están muy nutridos porque yo justo desde el 2023, la escritura de este libro de poesía, a mí me llegó la propuesta de escribirlo en julio de 2022 y se terminó de escribir en diciembre del año pasado. Sí, porque el libro salió este año en mayo de 2025. Y durante todo ese tiempo yo estaba leyendo por primera vez autoras norteamericanas de Nature Writing, de escritura de la naturaleza, y entre ellas Annie Dillard. Ella tiene un libro maravilloso que se llama Enseñarle a hablar a una piedra, y esto es como un compendio de ensayos y de crónicas. Hay el que le da título a esta compilación es cuando ella va a visitar por primera vez y segunda vez la isla de los Galápagos y siente como esa explosión de la naturaleza de manera inédita, ¿no? Como ella decía, como es posible que esto es un trozo del mundo donde no hay ningún tipo de influencia humana intercediendo a que ocurran todas estas cosas salvajes, ¿no? Y la fuerza de la palabra de ella es muy sorprendente porque pues tiene una mirada poética, además de tener un conocimiento científico como naturalista. Y yo creo que me dejé influir un poco por ella en esta parte del libro de Postales de Hielo, porque yo quería como hacer algo así, como poder hacer poemas como si fueran breves postales de los lugares que a mí me han impactado tanto. Este es Salar de Uyuni.
pides. Estamos sentados frente al sol. Si quieres puedes pasar las otras imágenes, que siguen siendo el salar, esas. Estamos sentados frente al sol. Esperamos su descenso luego de jugar con nuestros reflejos sobre el cráter blanco del desierto. Se vuelve rojo, hasta el anterior, se vuelve rojo, sangriento. Segundos después explotan arreboles violeta que se difuminan en un azul profundo. El sol baja hasta desparramarse en el horizonte. El frío del agua ya ha traspasado nuestras botas de caucho. Entro a la camioneta para calentarme un poco. Todos permanecen afuera. Soy consciente del silencio que llena el desierto. A través del vidrio los veo quietos, mirando en dirección opuesta. Están pálidos como estatuas graníticas. Salgo y giro el cuerpo para ver lo mismo que ellos. La luna es una piedra redonda que flota en el centro del cielo, enorme, magnética. A su alrededor aparecen manchas de polvo cósmico, Orión, Musca y Leo. Siento su peso plateado levitando sobre nosotros. Esas fotos sí no salieron bien, porque ahí fue donde vi la mejor luna llena que yo he visto en mi vida. Estaba en ese desierto y pues quería como prolongar un poco el recuerdo de esa imagen, entonces por eso hice esta postal del Salar de Uyuni. Las siguientes fotos que tienen que ver un poco con los otros poemas. En esta misma sección está el Nevado Huayna Potosí, que ha sido el glaciar más alto donde yo he estado, a mis 6.000 metros de altura. Sentí que me iba a morir. Y allá esa imagen diminuta, chiquitica que se ve arriba, esa soy yo. Una amiga que ya estaba más adelante que yo en el regreso, me toma esa foto desde ahí. Y me pareció muy impresionante, volviendo como a esta idea, a esta realidad de lo inhóspito, porque ese ha sido el último glaciar que yo he hecho. Esto fue en el 2023, en Bolivia, y a mí me fue mal porque yo las botas de alquiler de montaña, para atravesar el hielo y todo, pedí una talla que me quedó muy apretada, entonces yo sufrí mucho ese ascenso y descenso porque sentía que se me clavaban cuchillas en los tobillos, pero al tiempo también me estaba preguntando como yo, ¿qué hago aquí? Y como que se me entró un pensamiento mientras estaba en ese glaciar y era, ahí, a esa altura, ni aves se ven, no se ve ni un ave surcar los aires, no se ve ninguna planta, lo único que hay son piedras y hielo. Entonces yo empezaba a decir como, no deberíamos estar aquí, o sea, si aquí no hay vida animal es porque no deberíamos estar aquí. Y eso es como el leitmotiv que persiste en la postal de Huayna Potosí. Yo todo el tiempo digo, no soy un cuerpo para andar por estas tierras, no soy un cuerpo para andar por estas tierras, mientras voy relatando pues la jornada de ascenso de ese nevado. Y creo que alcancé a traer las imágenes de ese sigue siendo el Huayna Potosí. Esta imagen a mí me parece súper bella porque fue cuando hice cumbre con unos amigos el volcán Cumbal en Nariño, que está lleno de azufre. Y si la siguiente imagen, aquí se ve más claro como todo el azufre y habían un montón de humarolas, como que coletazos de azufre así disparados por todos los hoyos de la cumbre. Y pues el aire te quemaba la nariz, ¿no? Era impresionante estar ahí. Y volviendo a la anterior foto, a mí me sorprendió porque yo en ese momento iba más adelante con mi cordada. Bueno, ahí no había cordada porque no era necesario tener una cuerda porque no estábamos como tal en un glaciar. Y yo llegué primero que los 3 amigos con los que iba. Y como cuando uno está en la cumbre, eso parece una olla a presión, ¿sí? Todo es turbio porque todo el cráter del volcán está agujereado y está saliendo puro azufre y vapor, porque pues es un volcán activo. Y de la nada salen estos perros a recibirme. Y yo era, ¿qué es esto? O sea, yo pensaba que estaba alucinando, porque yo dije, ¿será que el azufre, todo lo que estoy respirando acá? Y eran unos perros que se le pegaban a los guías, a los grupos, y subían y bajaban a cada rato. Y entonces para mí fue muy, muy especial esa cumbre, porque lo primero que me recibieron, o sea, en medio de ese aire vaporoso y turbio donde no se ve nada,
y veo dos manchas negras acercándose, y cuando veo que son perros, me parecía que era muy irreal toda la energía, porque yo estaba muy cansada y la idea era como hacer otro pico que está al lado, y ver a esos perros me dio el aliento como no, hagámosle, vamos al otro pico antes de bajar. Y creo que esa es la última foto que agregué, ¿no? Sí. Sí, me parecía como muy importante traerles estas imágenes porque esto explica pues la tercera parte del libro con la que termina, porque pues evidentemente ahí está la imagen en esas descripciones. Y bueno, me faltan 2 libros de poesía, 3, y con esto termino. Ay, Liliana Colanzi. Este libro de cuentos, una escritora boliviana, me imagino que muchos de ustedes ya la conocen. ¿Cómo estoy de tiempo? De que hasta las 10 de la noche. No. Está bien, está bien. Aquí está uno de los mejores cuentos que yo me he leído últimamente y se llama Chaco. Este cuento es sobre un muchacho adolescente que tiene unos problemas y él le manda una piedra a un indígena que está tirado borracho al borde de la carretera en un pueblo que... Ese pueblo me recordaba... Bueno, Barranca no es tan feo como lo que me recuerda este pueblo, pero era un pueblo como desértico, de solo polvo, de esos pueblos de carretera donde solo pasan las tractomulas a tanquear. Y todo lo demás, no hay árboles, es una tierra perforada por pozos de petróleo, y ese es como el ambiente que recrea Liliana Colanzi en Chaco. Y hay un indígena que es errabundo, que se la pasa mendigando y borracho por las calles, y el protagonista de este cuento le lanzó una piedra y lo mata, le da directo a la cabeza, y en el instante en que mata al indígena, el espíritu del indígena se le mete al cuerpo del muchacho, y ahí la narración se bifurca, y empieza a ocurrir una cosa maravillosa con la narración, porque es el muchacho hablando y la voz del indígena respondiéndole, y le cantan a lloreo, y empieza como a darle también órdenes, a decirle no, sigue tu camino, y después el indígena metido en la cabeza del muchacho empieza a recordar a su pueblo masacrado, empieza a lamentarse, y a mí ese cuento me parece fascinante, me parece que es muy magistral lo que logra Liliana Colanzi aquí, y me gustó tanto ese cuento que yo quise hacerle un poema a la piedra del cuento con la que mataron al indígena, y ese poema se llama Sed de Sangre en mi libro, y de hecho antes del poema de Sed de Sangre sale un fragmento del cuento de Liliana Colanzi donde sale la piedra. Esto también está en Gabinete de Curiosidades porque me di cuenta que con la poesía yo podía ser también libre, y lo que me gustó era que también uno puede hacer un poema de ficción, y eso fue lo que yo me atreví a hacer en Gabinete de Curiosidades, como experimentar mucho también con el género poético, y que no fuera solo yo, sino que también la lectura se vuelve también protagonista en el libro. Bueno, aquí esta tanda de otros libros de poesía que inspiraron la escritura de Un montón de piedras. Tengo a 2 peruanas y una mexicana. Sara Uribe, este libro está publicado por Dharma Books, esta editorial no ha llegado a Colombia, entonces no lo van a encontrar acá. Se llama Un montón de escritura para nada, por eso mi libro se llama Un montón de piedras, porque es un homenaje que le hago a este libro de poesía que me encantó tanto por su experimento conceptual. Y algo que me gusta de este libro es que todo el tiempo Sara Uribe dice directamente las referencias de sus poemas, y también juega con la página legal. Entonces el primer poema coge la página legal y le interviene poéticamente, y el poema se llama Poema en que el anunciante escanea su propio libro publicado con copyright para distribuirlo de manera anónima y gratuita en internet. Lo que la hoja legal dice: prohibida la reproducción parcial o total sin permiso escrito de la editorial, todos los derechos son reservados. Lo que el anunciante escucha en su cabeza, bla 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 bla, con entonación de la maestra de Charlie Brown. Lo que escribimos en los márgenes de los libros suelen ser predicciones de lo que pasará en nuestras vidas tras haber concluido la lectura que nos mantiene vinculadas a esas hojas de papel.
Se prohíbe la reproducción total o parcial de este documento por cualquier medio sin el previo y expreso consentimiento por escrito a cualquier persona y actividad que sean ajenas al mismo. Y luego entre corchetes ella responde: le intrigaba saber qué se sentiría escribir durante horas sin ser interrumpida, tener la razón, no sentir culpa o ansiedad por robar tiempo para su escritura, estar alguna vez completamente segura de lo escrito. Me gusta mucho el juego, ¿no? Como que este es un poemario bastante fresco y también tiene partes en donde ella dice algo, es que aquí no lo logran ver bien, pero como los documentos en Word cuando uno está revisando un archivo y uno agrega comentarios, eso tiene los poemas, entonces salen aquí directamente, ella dice una frase y sale el comentario: parafraseo a Cristina Rivera Garza en Tsunami, y después otro, Gabriela Mistral, como puras flechas señalando de dónde sacó todas esas ideas. Entonces este juego intencional y como demostrar las tripas del cuerpo, ¿no? Me gustó mucho, y sobre todo este poema, que es como una suerte de poética, que a mí también me animó a escribir poesía, porque también está esta idea de que uno tiene que vivir demasiado para poder escribir sus primeros poemas. Yo no he vivido tanto, tengo 31 años, me han pasado cosas, sí, me he partido la pierna 2 veces, pero, o sea, como que igual la vida nunca es suficiente, si uno se queda esperando el momento para uno decir, hasta que no viva esto, nunca uno va a escribir, ¿sí? Entonces, les voy a leer este poema de Sara Uribe, que me invitó a romper el miedo. Poema en que el anunciante parafrasea para refutar por falsas una serie de estulticias en torno al origen y naturaleza flagelantes de la poesía. Si te dicen que solo puedes escribir poesía si has sufrido, si estás sufriendo, si sabes inequívocamente que sufrirás, que toda escritura debe partir de la herida, créeme, te están mintiendo. Ni lo de abandonar esperanza alguna, ni lo de fallar como un idiota, ni los infiernos de lava en los cuales arder. No, tampoco lo de arrojarse de las bordas, ni lo de las 26 reencarnaciones para poder redactar como el bate fantoche de sombrero y moño que recita sus poemas de memoria para impresionar. Créeme, no lo necesitas, no somos loros y la declamación es una técnica afortunadamente en desuso. Lo siento, lo de las cantinas y el lodo, el cigarro entre los dedos, la barba de Díaz, la torrecita de marfil, la erudición y la pureza de tu voz. No, la sabiduría tampoco. Lo de tener que haber vivido para poder escribir. Lo de pulir un poema durante 6 años. Lo del tiempo de respiración del poema, lo del poema fundacional. Créeme, es pura construcción de personaje. Entonces, bueno, está Sara Uribe, pero aquí ustedes la pueden conseguir con otro poemario que es muy brillante, que se llama Antígona González, que es una reescritura de Antígona, de Edipo, en el contexto latinoamericano, y Antígona González está buscando a su hermano desaparecido. Entonces todo el poema está hilado como con formas de reportes de periódico, donde con los titulares de joven es buscado por yo no sé quién. Entonces son muchas Antígonas a lo largo de Latinoamérica buscando a su hermano. Ese libro también es fascinante, lo recomiendo mucho, también de Sara Uribe. Bueno, este libro llegó a mí gracias al senderismo, porque con los mismos amigos, de los mismos creadores del viaje a Bolivia, al Huayna Potosí, donde casi me muero, de todos los que me han acompañado, a ellos los conocí en el Paramillo del Quindío. Paramillo se le dice aquel glaciar que se extingue y entonces pasa de perder su categoría como nevado y lo empiezan a catalogar como paramilla. ¿Sí? Eso antes tenía nieve, tenía glaciar. Y eso queda en el Quindío. Y allí conocí a 2 amigos que se volvieron mis compañeros de estas jornadas de alta montaña, que las he abandonado porque a partir de mis 2 fracturas de la pierna del año pasado, pues no he retomado con seriedad el senderismo. Pero algo que hacíamos después de hacer nuestras jornadas de caminatas era ya turistear por la ciudad el último día
porque todo el viaje era una paridera, era cansancio extremo. A Perú fuimos una semana y de esa semana 5 días estuvimos caminando de un pueblo a otro con el equipaje a cuestas. Hicimos la ruta del Salcantay, que es una ruta alterna a la ruta del Inca, que es la más famosa y la más turística. La del Salcantay es la más bella porque es la que bordea algunos nevados, entre esos el Salcantay y el Humantay. Y cuando llegué a Lima, al final, porque la ruta termina en, tanto la del Inca como la del Salcantay terminan en Machu Picchu. Y ya después, el último día en Lima, pues a mí me gusta, para cuando estoy conociendo un lugar, pues mirar si tiene librerías. Y fui a una, fuimos a dos. Esta librería se llama, esta era en el barrio Miraflores, librería La Familia. Una librería preciosa, como de 3 pisos, tiene como 50 años allá. Y yo le dije al librero, como ya estaba en la tónica de leer a mujeres poetas, porque esto fue en el 2023, le dije, recomiéndame a la poeta peruana que a usted más le gusta. Y él me recomendó a Carmen Ollé, un libro, Noches de Adrenalina. Y este libro yo nunca lo he conseguido acá en Colombia. Y a mí me pareció fascinante, o sea, yo leí a esta mujer y la empecé a leer y yo dije, uy, ella escribe como están escribiendo las poetas ahora. O sea, las poetas de ahora creen que están escribiendo como ahora, pero ya Carmen Ollé lo hizo. Sí, como este libro es de los 80 y fue una obra culmen de la vanguardia de la poesía peruana, Noches de Adrenalina. Y lo que a mí me encantó de Carmen Ollé era como esa escritura orgánica, ella abría el cuerpo y dejaba verse tal y como era en la poesía, ¿sí? Como nada de pureza. Les voy a leer la primera página y otra cosa que a mí me gustó es que ella en medio de los poemas largos mete citas de Georges Bataille, de Montaigne, y yo dije, yo también puedo hacer eso en mi libro, como meter citas de otros poetas, me gustaría. Entonces ella me inspiró mucho para hacer mi libro. Este dice, tener 30 años no cambia nada, salvo aproximarse al ataque cardíaco o al vaciado uterino. Dolencias al margen, nuestros intestinos fluyen y cambian del ser a la nada. He vuelto a despertar en Lima, a ser una mujer que va midiendo su talle en las vitrinas como muchas, preocupada por el vaivén de su culo transparente. Lima es una ciudad como yo, una utopía de mujer. Son millas las que me separan de Lima, reducidas a solo 24 horas de avión, como una vida se reduce a una sola crema o a una sola visión del paraíso. ¿Por qué describo este placer agrio al amanecer? Tengo 30 años, la edad del estrés. Mi vagina se llena de hongos como consecuencia del primer parto. Este verano se repleta de espaldas tostadas en el Mediterráneo. El color del mar es tan verde como mi lírica verde de bella subdesarrollada. ¿Por qué el psicoanálisis olvida el problema de ser o no ser gorda, pequeña, imberbe, velluda, transparente, raquítica, ojerosa? Del botín que es la cultura me pregunto por el destino. ¿Por qué Genet y no Sarracín? O Cohn-Bendit, Duchenne, Ulrich, perdón la pronunciación, y no las pequeñas militantes que iluminaban mis aburridas clases en la U, Elsa Margarita Cira. Entonces, como miran el tono, o sea, que esto era algo que a mí me parecía muy valiente. Además, para la época, esperen, les reviso aquí exactamente en qué año se publicó Noches de Adrenalina. Esta edición es de 1981. No, la edición que tengo en mis manos no, pero el libro se publicó en 1981 por primera vez. Y me parecía que, o sea, ella ya... O sea, si nosotros estamos escribiendo ahorita como Carmen Ollé, es porque en Colombia son muy pacatos, ¿sí? Porque esto lo hizo ella en los 80. Y me parece una poeta fascinante que lastimosamente no, al menos en la academia por la que yo pasé, nunca me hablaron de Carmen Ollé. Y por esto se lo agradezco a este librero de cuyo nombre no me puedo acordar, pero es bueno siempre que hagan ese ejercicio cuando van a un lugar, pregúntenle al librero como qué es lo mejor que se ha leído, dependiendo del género de su preferencia.
gracias a eso llegó a mí Noches de Adrenalina. Y luego está Gabriela Biener, que es más contemporánea, pero entonces yo cuando leí a Gabriela Biener, yo dije, ya sé, pues es porque existió Carmen Ollé en Perú, entonces por eso ella también escribe así, y tiene todo el sentido del mundo. Y a mí me gustan mucho varios de los poemas que salen aquí en una pequeña fiesta llamada Eternidad, sobre todo Tengo que escribir una columna, que es un poema largo que habla de la precarización laboral, entonces todo el tiempo ella está diciendo, tengo que escribir una columna, me demoro más radicando cuentas de cobro que escribiendo la columna que nunca me van a pagar, ¿sí? Como que todo el poema me sentí bastante identificada. Y también aquí tiene varios poemas donde está así descarnado el cuerpo, impúdico, ¿sí? Como no pendiente de la mirada masculina, sino que habla también del erotismo, y me parece que es un gran poemario, pero entonces cuando conocí a Carmen Ollé entendí por qué ella es así, porque primero estuvo ella, ¿no? Entonces es bueno también tener esos referentes. Y ya el último libro, que también me inspiró, debí decirlo al principio cuando estaba hablando como de esta idea de enciclopedia o de gabinete de curiosidades de un montón de piedras, el libro de la almohada de Seicho Nagón. Ella fue dama de compañía de la emperatriz en el siglo X, en la era Heian, y este libro lo catalogan como diario, ensayo, y también tiene como poemas, pero lo fascinante también es que tiene catálogos, tiene muchos inventarios. Ella, para registrar su cotidianidad, lo hace en forma de listados, pero son listados poéticos. Sí, no son esos listados ahí todos banales que hacemos y pegamos en la nevera. No, estos son listados llevados al máximo nivel. Voy a buscar uno. Hay un poema mío que no tiene el nivel de Seicho Nagón, pero pues bueno, lo intenté, que se llama Autorretrato, que es un largo inventario que yo hago de mi vida, como pensando que sea una tabla de contenido, como que si mi vida, cada episodio que yo recuerdo fuera un capítulo, ¿qué nombre tendría? Y Autorretrato es como el poema más largo que tiene el libro, y parte un poco de este ejercicio. Y por eso es un poema que yo digo que es un poco quebrado, que no tiene ritmo, porque es muy así como ¿sí? Como una tabla de contenido. Y esa fue otra manera que yo encontré de hacer un autorretrato. Y pues nada, es que no encuentro cuál es el listado que quiero, porque yo tengo una edición distinta, pero esto es inédito, ya casi las librerías no tienen el libro de la almohada, y además dejaron de distribuir Satori. Estamos esperando quién se encarga de eso, porque la edición de Satori es la más bella. Cosas espléndidas. Es que no encuentro cosas sorprendentes y perturbadoras. Tiene listados así como cosas que me enervan, cosas que me hacen sentir feliz. Pero siempre se me queda... ¿Alguien quiere hacer un comentario o alguna pregunta mientras yo encuentro el listado? Bueno, voy a dejarme llevar por el azar. Leamos esta que se llama Cosas que han perdido su poder. Un gran barco que con todo su porte está seco en una caleta con marea descendente. Una mujer que se ha quitado su peluca para peinar el poco pelo que le queda. Un gran árbol que ha sido derribado por un ventarrón y que yace de costado con sus raíces al aire. La figura en retirada de un luchador de sumo que ha sido derrotado. Un hombre sin importancia que reprime a un criado. Un hombre viejo que se quita el sombrero dejando a la vista su escasa coleta. Una mujer que, disgustada con su marido por un asunto baladí, abandona su casa y se va a algún lugar para esconderse. Está segura de que él se lanzará a buscarla, pero él no hace nada de esto y muestra la más exasperante indiferencia. Como ella no puede permanecer allí para siempre, se traga su orgullo y vuelve. Es tremendo porque ella es súper contemporánea. O sea, es que esto es lo que a mí también me parece hermoso de los clásicos, de algunos clásicos, ¿no? Que uno los lee
y el humor todavía le llega a uno, ¿no? Y esto tiene Seicho Nagón, y hay unas cosas así que también son desgarradoras, cuando ella dice como cosas cercanas que en realidad están lejanas y cosas lejanas que están más cerca. Y por ejemplo, de cosas cercanas que en realidad están muy lejanas, dice la relación entre los hermanos. ¿Sí? Va diciendo cosas incomparables. El hombre al que amaste y ese mismo hombre, una vez has dejado de amarlo, son dos personas completamente distintas. Sí, esa es otra lista que a mí me fascina mucho y está en el libro de la almohada. Entonces son unos listados llevados a un nivel más alto porque pues igual se dedica como en desmenuzar la imagen poética. Y bueno, este libro me parece muy bello porque además es un libro raro y pues yo persigo rarezas, ¿sí? Como que mi escritura es rara. Porque me pongo ahí como a jugar un poco con las formas y pues nada, yo también soy rara, por eso todo es así. Gracias por llegar hasta aquí. Si tienen alguna otra pregunta, pero estas son mis recomendaciones. Muchas gracias por llegar hasta aquí.